¿Alguna vez has sentido dificultad por explicar algún tema con tus propias palabras? O cuando te lo preguntan tú dices, sí me lo sé, pero al intentar explicarlo no te salen las palabras. Pues no te preocupes porque en este video vamos a desarrollar esta habilidad. Así que ninjas cerebrales, sean bienvenidos una vez más al curso de métodos de estudio. En este video te compartiré un método de 4 pasos para poder explicar cualquier tema o concepto que hayas estudiado con tus propias palabras de forma fácil y rápida. Así que empecemos a tomar acción. Como lo hemos visto en videos anteriores, un buen método de estudio debe tener 5 pilares: la organización, la concentración, la comprensión, retención y los buenos hábitos. La técnica de explicar con tus propias palabras un tema o concepto nuevo tiene que ver con el pilar de la comprensión, porque te ayuda a comprender de forma más eficiente y rápida cualquier cosa. Y esto se debe porque uno de los problemas más grandes de comprensión que muchas personas enfrentan es la ilusión de competencia, el creer que sabes cuando no sabes. Es una falsa sensación en donde crees que entendiste, pero cuando lo tienes que explicar o desarrollar no te salen las palabras. Esto te convierte en una persona inconscientemente incompetente, porque no sabes lo que no sabes hasta que te lo preguntan. O cuando es demasiado tarde, en el examen mismo, en la exposición o en cualquier prueba importante que enfrentes en tu vida. Incluso la ciencia nos dice que la técnica de explicar con tus propias palabras es una de las más efectivas para poder entender un tema. Sin embargo, hace mención de que para desarrollar esta habilidad requieres de práctica o de formación. Y para eso está el canal de los ninjas cerebrales, porque yo te explico de forma fácil cómo se logra esto. Así que para que esta técnica te funcione, el primer requisito es que ya debiste haber estudiado o leído el tema. Y de preferencia, haber entendido un buen porcentaje del texto. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores, como en el curso de técnicas de lectura que tengo en el canal. Si no lo has visto, te lo dejo haciendo clic arriba o en la descripción de este video. Pero a grandes rasgos tienes que hacer lo siguiente. Este es un ejemplo de una guía de temas diversos para poder aprobar un examen de admisión. Y antes de explicar con tus palabras los temas, debes aplicar la lectura activa, que consiste en tomar nota, subrayar y realizar marcas específicas dentro del texto para poder comprender las ideas más importantes. Tu objetivo al estudiar un tema nuevo es clasificar todas las ideas del mismo por importancia, como títulos, subtítulos, ideas principales, ideas secundarias, ideas complementarias, ejemplos, casos, datos duros, etc. Y como una recomendación, funciona de maravilla poner a los costados preguntas, notas o numeraciones para poder darle un orden a estas ideas. En resumen, para comprender y retener mejor un texto, te recomiendo que apliques el método A0 que hemos creado aquí en el canal de los ninjas cerebrales. Y este método lo he mencionado mucho en el canal, así que si tienes duda de esto, dímelo en los comentarios. Ahora sí, después de haber estudiado o leído el tema por primera vez y haber marcado las ideas más importantes, puedes pasar a la técnica de la explicación propia en diferentes fases para que tú puedas entender mucho mejor un tema. Entonces, la primera forma de aplicar la explicación propia es a través de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Las más importantes: el qué, el cómo, el por qué, el para qué, el cuál, el dónde y demás preguntas que puedan aplicar en cada texto. Para esto te voy a explicar con mis palabras un tema que estoy estudiando recientemente, que se llama las fases o etapas del aprendizaje de Fitts and Posner, que es una teoría de aprendizaje que debo conocer para explicar ciertos temas específicos. Entonces voy a aplicar todos los pasos del método que te estoy mostrando para que veas cómo se explica fácilmente un tema con tus palabras. Primero vamos con las preguntas. A mí me gusta ir en orden, empezando desde el qué. ¿Qué es la teoría de las etapas del aprendizaje de Fitts y Posner? Ok, es una teoría que nos explica cómo adquirir nuevas habilidades motoras a través de 3 etapas: la fase cognitiva, la fase asociativa y la fase autónoma. Ya te expliqué el qué, ahora veamos cómo funciona esta teoría de las etapas del aprendizaje. Muy fácil, funciona en 3 etapas. La primera, la fase cognitiva, que es cuando apenas estás desarrollando una habilidad y eres principiante. La segunda, que es la etapa asociativa, en donde pasas a nivel intermedio y tu nivel de práctica es un poco más fluida. Y la etapa número 3 es la fase autónoma, en donde ya eres bueno o buena en la habilidad e incluso la realizas sin tanto esfuerzo. ¿Por qué es importante esta teoría? Es importante porque las personas que no entienden cómo funcionan las etapas del aprendizaje
aprendizaje se pueden estancar en un mismo nivel de práctica. Ya te expliqué el por qué es importante. Ahora, ¿para qué sirve? Porque es para personas que estén desarrollando habilidades motoras y no les sea tan difícil el proceso de aprendizaje y puedan tener una estructura mental de práctica. Y podría seguir, por ejemplo, la pregunta ¿cuál? ¿Cuál sería algún ejemplo aplicable en esta teoría? O la pregunta ¿dónde? ¿En dónde se aplicaría esta teoría? Respondamos cuál sería un buen ejemplo. Entonces, para adaptar la teoría, yo tengo que pensar en algo que se conecte a mi vida. Yo me pregunto, ok, esta teoría, ¿en qué habilidad se ha aplicado en mi vida? Ah, ya la encontré, el piano, porque yo aprendí a tocar el piano desde los 8 años. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Una persona que está aprendiendo a tocar el piano, cuando empieza está en la fase de principiante, no entiende nada, le cuesta trabajo y tiene que invertir tiempo de práctica para pasar a la fase asociativa, que es en donde empieza a asociar los acordes, las notas, los sonidos y empieza a interpretar melodías de una manera más fácil hasta llegar a la fase autónoma, y en este nivel de práctica ya puede tocar incluso de forma automática, de una manera más relajada. Y con esto cerramos el paso de las preguntas. ¿Cuántas preguntas responder en el tema o concepto que estás estudiando? Solo elige algunas, porque si eliges demasiadas puede que tu explicación se haga muy larga. Así que las más importantes es el qué, el cómo, el por qué o el para qué. Las que más apliquen, y de esta manera en menos de 30 segundos o en menos de un minuto, dependiendo la longitud del tema o concepto, vas a poder explicar algo con tus palabras de forma fácil. Ahora vamos con el segundo paso, o la segunda forma para explicar con tus palabras es a través de una estructura mental. Una estructura es una serie de pasos que siempre se repiten para lograr algo. Y la mejor estructura que te puedo proponer es el método A0, que es el que hemos visto en el curso de técnicas de lectura en los videos de comprensión lectora. Y para hacer un resumen, el método A0 significa lo siguiente: la A es argumento, la C conclusiones, la E evidencias, la R relleno y la O un orden en estas ideas. Aquí lo que necesitas es dividir el tema en 3 ideas importantes. ¿Cuál es el argumento, la conclusión y la evidencia? El argumento, la idea más importante que debes entender del concepto que estás explicando. Segundo, la conclusión es cómo se desarrolla este concepto o este tema, es decir, vas a elegir la serie de ideas que justifican o explican el tema completo. Y la evidencia son ejemplos, datos duros o datos complementarios que te ayuden a justificar esta explicación. Y ya tienes un orden en tu cabeza, y eso te evita la molestia de dar mucho rollo, extenderte o confundir al maestro cuando tú estás explicando. Te lo voy a demostrar con el mismo tema que estoy estudiando. ¿Cuál es el argumento de la teoría de las etapas del aprendizaje de Fitz and Posner? Lo más importante es saber que para que una persona adquiera una habilidad desde el nivel básico hasta el nivel avanzado o autónomo, tiene que pasar por un proceso de práctica en donde se va a evaluar el dominio de la habilidad y el tiempo, aplicando el principio de la práctica deliberada. Para enfocarse en la práctica, reflexionar sobre los errores e implementar mejoras para llegar a un nuevo nivel de dificultad. Ese es el argumento. Ahora, las conclusiones del tema de las etapas del aprendizaje es cómo se explica o cómo se desarrolla este argumento. Entonces, esta teoría se divide en 3 partes: cuando la persona adquiere una habilidad y está en la fase cognitiva. Otra conclusión sería cómo funciona la fase asociativa. Ya te lo expliqué aquí arriba. Otra conclusión sería cómo funciona la fase autónoma. Ya te lo expliqué aquí arriba. Otra conclusión sería cuál es el problema más importante de la teoría de las etapas del aprendizaje. Y otra conclusión importante es cómo vencer este estancamiento a través de la práctica deliberada. Entonces, aquí te mencioné 5 conclusiones que podemos desarrollar a partir del argumento o la idea más importante de esta teoría. Y en cuanto a evidencias, ¿qué ejemplos o datos complementarios nos pueden ayudar a justificar esta explicación? Para esto puedo poner mi ejemplo en cómo desarrollé la habilidad de tocar el piano, o puedo desarrollar ejemplos que se mencionan en el documento de la teoría, en donde se mencionan muchos casos de ajedrecistas profesionales y cómo han adquirido esta habilidad mediante esta teoría del aprendizaje. En resumen, después de que estudies un tema o concepto, dale una estructura. ¿Cuál es el argumento, las conclusiones y las evidencias? Y aquí te puedes apoyar en el texto mismo o en tus apuntes. Con las notas o la clasificación que hayas hecho en estas ideas, les das un orden y las empiezas a explicar. El relleno es evidente, no lo tienes que explicar porque es información irrelevante, y la O es un orden en las ideas. Simplemente le tienes que dar un orden a estas 3 piezas de información.
atención. Y con esto vamos a la forma número 3 para explicar un tema con tus palabras, que es a través de ejemplos. Esta técnica es increíble porque incluso podrías nada más depender de elementos visuales o de ejemplos para poder explicar algo y con eso tendrías para tener un buen resultado. Sin embargo, si combinas las preguntas, una buena estructura y los ejemplos, tu explicación será más eficiente. Por ejemplo, en el tema que te estoy explicando, en las etapas del aprendizaje, ¿cómo lo podríamos entender a través de un ejemplo? Ya te mencioné el caso de los pianistas. Cuando yo aprendí piano, pasé por la fase cognitiva con cada vez menos esfuerzo, hasta que llegué a la fase asociativa, en donde ya podía tocar el piano de forma automática en estas piezas que ya había aprendido y me era más fácil aprenderme piezas nuevas. Y este ejemplo se puede adaptar a cualquier otro tipo de habilidad, como deportes, idiomas, la habilidad de desarrollar o desempeñarse en una profesión como en medicina, en derecho, en contabilidad, en programación. Tiene que ver con habilidades que tienes que llevar a cabo en una situación real. Mediante un ejemplo explicando la teoría, puedes adaptarlo a diferentes situaciones de la vida real. Y en el caso de que un ejemplo no te sea suficiente, hay 3 elementos visuales extra que te podrían ayudar. El elemento número 1 es una conexión entre lo que ya sabes y lo que no sabes. Si te cuesta trabajo explicar un tema con tus palabras, lo único que tienes que pensar es en lo siguiente: ¿cómo se relaciona este tema con mi vida actual? Con lo que yo ya sé, con lo que he vivido. Por eso esta teoría yo la relaciono con el piano, porque es algo que yo viví. También lo puedo relacionar con el deporte que realicé, que es esgrima, e incluso competí internacionalmente. Entonces puedo adaptar el tema con otras cosas que yo he vivido. El segundo elemento que nos ayuda a explicar un tema es a través de metáforas, como si hiciéramos una referencia. Veamos una metáfora para el tema que estoy explicando, las 3 fases del aprendizaje. Lo que se me ocurre es representar al aprendizaje como si fuera una escalera con 3 escalones muy grandes. El primer escalón se llama la fase cognitiva, en donde ahí están los libros o las cosas que tengo que estudiar o aprenderme para entender lo básico y pasar al nivel principiante. Entonces, antes de avanzar a un siguiente escalón, debo dominar el anterior. Entonces, hasta el último escalón, ahí se encuentra el dominio o adquisición de la habilidad que busco. Entonces, una metáfora traslade los principios de la teoría a una imagen o a una situación que me ayude a visualizarlo. Y el último elemento visual que funciona de maravilla son las imágenes. Esta es de las mejores formas para facilitar una explicación con tus palabras. Si te está costando trabajo recordar las cosas, pon imágenes frente de ti del tema que estás explicando y las ideas van a venir a ti de una manera más rápida. Por lo tanto, en la teoría que estoy estudiando, yo me puedo poner 3 imágenes. La imagen número 1, una persona o un niño que apenas está estudiando algo con muchas dudas. La segunda imagen, la persona o el niño ya desarrollando la habilidad de una manera más fluida, como el tocar el piano, que es mi ejemplo favorito. Y una tercera imagen que representa a esta persona o este niño ya tocando el piano, desarrollando esta habilidad de forma automática, y le puedo poner una venda o una cinta en los ojos que represente la autonomía. Por lo tanto, para facilitar la explicación de un tema con tus palabras, puedes utilizar ejemplos, una conexión hacia la realidad o lo que ya conoces, metáforas con algo que se asemeje o también con imágenes. Y el cuarto y último paso que nos falta para explicar un tema con tus palabras es el feedback. Esta palabra significa retroalimentación, que tiene que ver con reflexionar acerca de cómo haces las cosas y evaluar si lo haces bien o lo haces mal y después corregir para hacerlo mejor. Hay 2 tipos de retroalimentación. La primera es a través de una reflexión que haces tú mismo o tú misma en cómo haces las cosas, y al terminar te tomas unos 2 minutos para reflexionar acerca de si lo hiciste bien o mal o en qué puedes mejorar. Esa técnica es increíble, y en caso de que necesites un apoyo extra para saber en qué mejorar, puedes grabarte un audio o un video explicando el tema con tus palabras para después evaluarte y saber cómo mejorar. Y la segunda forma que existe de retroalimentación es pedirle a otra persona que te evalúe y te diga en qué puedes mejorar, qué explicaste muy bien, qué te falló y qué necesitas volver a estudiar para mejorarlo. Y aquí es en donde funciona de maravilla la enseñanza, en donde a esta persona tú le expliques y le enseñes el tema y después le pidas que te evalúe. Y listo, con esto tenemos 4 formas para explicar un tema con tus palabras de forma muy sencilla. La primera, con preguntas, elige las más básicas o las que apliquen en cada tema o concepto hasta que lo entiendas mejor. La estructura, en donde tomamos el método A0, explicas argumento, conclusiones y evidencias de este tema o concepto hasta que te sientas satisfecho o satisfecha. La tercera forma, elementos visuales que te ayuden a representar este tema o concepto de una manera más sencilla.
analogía, que son ejemplos, una conexión con la realidad, metáforas o imágenes. Y por último, el feedback o retroalimentación por tu cuenta o con ayuda de alguien. Por lo tanto, en este método completo estamos implementando un principio que se llama elaboración mental, que significa elaborar un tema, elaborar un concepto con ciertos elementos que le den un significado, más valor y una conexión de lo que sabes y lo que no sabes para que lo puedas explicar mucho mejor. Entonces puedes aplicar los 4 pasos, puedes aplicar 2, puedes aplicar 1 combinado con este y esa es la ventaja. Puedes utilizar el que más te guste en la situación que más te convenga para el tema que estés estudiando. Y para perfeccionar esta habilidad te recomiendo mucho que hagas ejercicios explicando temas sencillos de una forma fácil y rápida. En lo personal se me hace muy fácil explicar las cosas porque me dedico a hacer videos, a hacer cursos, a dar explicaciones, conferencias y demás. Entonces esta habilidad la he estado desarrollando a través de muchos años. Así que si empiezas ahora a practicar un ratito al día, a explicar, te vas a volver muy hábil en esta estrategia. Así que dejemos hasta aquí este video. Dime en los comentarios cómo aplicaste esta técnica y quiero que me compartas tus resultados para reaccionar a todos los ninjas cerebrales que me compartan su experiencia. Recuerda suscribirte al canal para que aprendas más técnicas de estudio, lectura y memorización y te formes como ninja cerebral. Muchísimas gracias a todos los miembros ninja del canal por apoyar estos contenidos y aquí te dejo un video en donde expliqué las mejores formas de comprender un tema y aquí el resto de las lecciones del curso de métodos de estudio para que puedas aprender de todas estas metodologías. Y dime en los comentarios cuál es la próxima técnica que te gustaría que te explique. Sigamos tomando acción.